Sensación. Estados Unidos está al borde de la implosión, el Senado está en rebelión, Marco Rubio se ha liberado del control de Trump, las encuestas de opinión hacen sonar la alarma, la gente rechaza la política sobre Ucrania, una verdadera rebelión política está comenzando en Estados Unidos. Infierno. Comienza, Zelensky lanza personalmente los misiles balísticos Sapsan, misiles de los que el Kremlin no puede esconderse. Moscú temió durante años esta venganza. En las Fuerzas Armadas de Ucrania marcaron puntos en el mapa de Rusia. Arma de represalia. La línea de producción secreta de Ucrania está entregando un mega arsenal. El Kremlin tiembla. Desarrollos que nadie más posee. El triunfo del complejo militar industrial ucraniano. Europa reinicia las reglas de la guerra. Toneladas de municiones inundarán el frente. Esta decisión para Ucrania ya ha sido tomada. De todo esto hablaremos más adelante en nuestro programa. Punto caliente. Estados Unidos se está explotando desde dentro. En EU se está gestando un golpe político. El pueblo se está apartando masivamente del rumbo de Trump respecto a Ucrania. Las encuestas sociales dan la voz de alarma. Los estadounidenses no apoyan la política del presidente. En el Senado abiertamente se está gestando una rebelión y dentro de la propia administración comienza una guerra silenciosa. Incluso el secretario de Estado, Marco Rubio, prácticamente se está saliendo del control de Trump. Todos los detalles, véanlos a continuación. Chicago, Los Ángeles, Nueva York, Boston. En decenas de ciudades de Estados Unidos se llevaron a cabo manifestaciones masivas contra el plan de paz propuesto por Washington que, según los participantes, de hecho legitima la agresión rusa y obliga a Ucrania a aceptar las condiciones de Moscú. A las protestas masivas también se unió el ámbito político estadounidense que se opone a la política de Trump. Por ejemplo, en Chicago, el representante de la Cámara de Representantes, Michael Quigley, salió a protestar. Cuando los regímenes autoritarios intentan borrar a todo un pueblo, el mundo no tiene derecho a guardar silencio. No podemos repetir los errores del pasado y no podemos permitir que Trump obligue a Ucrania a aceptar una paz falsa, impuesta por Moscú. Los estadounidenses están muy descontentos con la política de Trump hacia Ucrania. Si el 47º presidente de Estados Unidos comenzó su segundo mandato contando con el apoyo del 47% de la población debido al Tratado de Paz, o más bien a la capitulación de facto de Ucrania, que la Casa Blanca intenta obligar a Zelensky a firmar, la popularidad de Trump cayó a un mínimo histórico. No solo los ciudadanos comunes de Estados Unidos están descontentos con el plan de paz. El acuerdo provocó una notable resistencia de respuesta también en el Senado, tanto de republicanos como de demócratas. Putin pasó todo el año intentando dejar al presidente Trump en ridículo. Si los funcionarios de la administración están más preocupados por complacer a Putin que por lograr una paz real, entonces el presidente debería buscar nuevos asesores. Este acuerdo de capitulación no conviene ni a Estados Unidos, ni a Europa, ni a Ucrania. Está redactado por Putin y solo le beneficia a él. Constantemente amenaza con que Estados Unidos se retirará de las negociaciones si no se firma un tratado de paz en un futuro cercano. Pero en realidad no puede hacerlo, al menos hasta las elecciones intermedias en Estados Unidos, a la Cámara de Representantes y al Senado en noviembre de 2026, porque su popularidad está cayendo y el apoyo disminuye. Eso significa, aún más, Trump no se atreverá a enfurecer a los votantes. Ya ha deteriorado las relaciones con parte de su propia audiencia, con los llamados líderes del movimiento MAGA, por el caso de los archivos de Epstein y el escándalo en torno a su publicación. En consecuencia, si ahora anuncia que se lava completamente las manos y se olvida de Ucrania, arruinará las relaciones con los republicanos conservadores tradicionales, que aunque guardan silencio tienen todavía una influencia bastante seria dentro de su propio partido. Trump quiere acuerdos de paz y quiere que toda la gloria sea para él, y todo lo que no le aporte un beneficio personal no le interesa al presidente. Por su parte, el secretario de Estado Marco Rubio, en una entrevista reciente, declaró una postura pro-ucraniana en las negociaciones y aseguró que Ucrania tiene buenas perspectivas y que sin una garantía de seguridad no se firmará ningún tratado de paz. Teóricamente, si se hace todo correctamente, en 10 años el PIB de Ucrania podría superar al de Rusia. Se necesitan cosas así: detener la guerra, lograr que nunca más sean invadidos ni atacados, proteger la soberanía y la independencia a largo plazo de Ucrania para que no se conviertan en un estado títere. Ellos son realmente independientes y soberanos y permiten que su economía no solo se recupere, sino que prospere y se convierta en una historia de éxito.
Los estadounidenses comunes salen a manifestarse. Senadores y congresistas ya se pronuncian abiertamente en desacuerdo con el Tratado de Paz, e incluso el círculo más cercano de Trump está en contra de hacer concesiones a Moscú. Mientras tanto, el 47º presidente habla de la necesidad de celebrar elecciones en Ucrania, pero si no escucha a quienes le rodean, él mismo podría no terminar su mandato presidencial. En Estados Unidos. Venganza extrema para Rusia. Zelensky lanza oficialmente los misiles balísticos ucranianos Sapsan, infierno. Está comenzando justo en estos momentos. Y esto es solo el comienzo. En las Fuerzas Armadas de Ucrania ya planean un ataque del que el Kremlin no se recuperará. Detalles sensacionales a continuación. Sapsan en acción. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han comenzado a utilizar misiles balísticos de fabricación ucraniana para atacar al enemigo. Las características exactas del misil Sapsan no se revelan, pero su aparición en el arsenal de los militares ucranianos permitirá atacar objetivos enemigos, posiblemente incluso de manera más efectiva que con el uso de ATACMS. Los misiles ucranianos tienen una carga el doble de potente, vuelan más rápido y tienen un mayor radio de alcance. ¿Cuál es la ventaja excepcional de utilizar el complejo operativo táctico Sapsan? Es que su uso contra objetivos tanto en el territorio de la Federación Rusa e incluso en primer lugar en el territorio de la Federación Rusa, como contra objetivos militares legítimos en los territorios temporalmente ocupados de Ucrania. Este es un derecho soberano exclusivo de la parte ucraniana. Además del Sapsan, el ejército ucraniano utiliza contra el país agresor varios otros misiles de producción propia. Así lo declaró el presidente de Ucrania. Esto indica que la parte ucraniana, a pesar de la intensidad de los ataques contra las empresas del complejo militar industrial, no solo logró preservar la infraestructura del complejo militar industrial, sino también aumentar y escalar la producción de sus propios medios de ataque. Esto demuestra la existencia de personal de ingeniería calificado y existe suficiente financiamiento para las empresas del complejo militar industrial ucraniano que son capaces de escalar la producción de medios de ataque de fabricación ucraniana. Prácticamente todos los medios de ataque ucranianos están compuestos exclusivamente por piezas ucranianas. Recordemos que en septiembre de este año, Volodymyr Zelensky declaró que Ucrania está desarrollando activamente armamento de largo alcance. Él contó que las pruebas se realizaron con éxito y que el siguiente paso es el lanzamiento de la producción en serie. Anteriormente, Ucrania comenzó la producción de misiles de crucero Flamingo con un alcance de hasta 3.000 kilómetros. El viernes 5 de diciembre, la empresa Firepoint entregó otro lote de misiles de crucero a los militares ucranianos. También en noviembre, las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron objetivos importantes en territorio ruso. Para los ataques se utilizaron misiles Neptuno largo. De los desarrollos importantes son misiles drones como Polyanitsia, Peklo, Ruta y Bars. La parte ucraniana está lista para escalar y emplear sus propios medios de ataque en el territorio de la Federación Rusa. Se trataba del Sapsan y respectivamente del Flamingo. Además, las fuerzas de defensa de Ucrania han ampliado la producción de drones de ataque con un alcance de más de 1,5. Los sistemas de control automatizado, ASU, atacan objetivos militares en Rusia. Refinerías de petróleo también atacan. Fue precisamente el uso de los medios de ataque ucranianos lo que permitió, de hecho, bloquear el funcionamiento de aproximadamente el 40% de las refinerías rusas. Las pérdidas para el presupuesto ruso, según datos de la propia parte rusa, se estiman en alrededor de $100.000 millones estadounidenses. Pero también cabe señalar el hecho de que la parte ucraniana no tiene intención de detenerse en los resultados ya alcanzados. Tras el inicio de la guerra a gran escala, Ucrania ha incrementado la producción de armamento y la implementación de nuevas tecnologías que ya se están utilizando en el frente. El volumen de la producción nacional de armas ha aumentado decenas de veces.
Gracias a las empresas privadas, Ucrania podrá crear innovaciones en el complejo militar industrial y aplicarlas eficazmente en el campo de batalla. Ya a partir del año nuevo, la industria de defensa ucraniana y las fuerzas de defensa de Ucrania recibirán misiles balísticos ucranianos con un alcance de aproximadamente 800 kilómetros. Cabe señalar además que la empresa fabricante declara que está desarrollando 2 misiles balísticos con un alcance de hasta 200 y respectivamente hasta 800 kilómetros. Todo esto significa que los desarrolladores ucranianos han demostrado la capacidad de crear armamento de alta precisión que destruye importantes objetivos militares del enemigo a gran profundidad. Urgente, afuera, sobre la represalia que temía el Kremlin. La línea de montaje militar secreta de Ucrania produce avances que nadie más ha producido. El PSOE recibió un mega arsenal, el Kremlin tiembla, los generales están en pánico y expertos ven triunfo al complejo militar ucraniano. Detalles aquí. El complejo militar industrial ucraniano ganando impulso. Ucrania es un líder mundial producción de armas. Europa debe ayudar a Ucrania a convertirse en un puercoespín de acero que ningún agresor pueda derrotar. El Servicio de Seguridad de Ucrania ha presentado nuevos drones marítimos Sea Baby que ya han sido probados en combate. Las versiones actualizadas de los Babies pueden recorrer más de 1.500 kilómetros y transportar hasta 2 toneladas de carga. Se han presentado 2 versiones, una con una instalación de ametralladora y un sistema de autoseguimiento y reconocimiento de objetivos. La segunda es una plataforma marítima Grad con un lanzacohetes múltiple de 10 disparos. Nuestros drones han cambiado el equilibrio de fuerzas en el Mar Negro y han demostrado su eficacia. La nueva generación de Sea Baby es aún más eficaz. Por eso, el trabajo para limpiar el Mar Negro de la flota rusa continuará en el futuro. Además, los drones actualizados cuentan con motores reforzados y un sistema de navegación moderno. Anteriormente, en junio de 2025, se utilizaron nuevos modelos de drones marítimos durante el ataque al puente de Crimea. Nosotros entramos por tierra, entramos por la superficie del agua y en 2025 entramos por debajo del agua. Hubo 2 ataques, cada uno de los cuales tuvo una potencia de 1,1 toneladas en equivalente de TNT. Como consecuencia sufrieron graves daños. Sus soportes clave, los llamados toros. En esencia, hoy el puente funciona en un modo de no más de 5 toneladas, circulan camiones. El enemigo no realiza ninguna logística militar allí. Aliados de Ucrania tardan en misiles de largo alcance. Kiev podría destruir objetivos legítimos de invasores. En la retaguardia profunda de Rusia. La historia en The Wall Street Journal sobre que supuestamente Estados Unidos aprobó el uso de misiles ucranianos de largo alcance para atacar en el interior de Rusia. Noticias falsas. Estados Unidos no tiene relación con esos misiles. Kiev, por su parte, se ha centrado en la producción de una amplia gama de misiles de largo alcance y drones propios, con los cuales se realizan ataques regularmente en territorio ruso. Se está envolviendo. Me encanta esto. Joder. A día de hoy, Ucrania produce cada mes decenas de misiles de largo alcance como el Neptuno Largo y el Fomin, así como miles de drones de largo alcance y drones de ataque. Para poder llevar esta guerra a una situación de estancamiento, de empate, hay que aprender no solo a repeler los ataques del enemigo en el frente, sino también a suprimir su logística y su aviación. Por eso fueron necesarios, y ya ni siquiera hablo de la necesidad de atacar las empresas del complejo militar industrial y el sistema energético de Rusia. Los fabricantes de armas tampoco se olvidan de la diosa ucraniana de la guerra, Bogdana. Este año, Ucrania se ha convertido en líder mundial en la producción de sistemas de artillería autopropulsada. La artillería sigue siendo la reina y Ucrania ha dominado la producción de obuses. A pesar del papel de los drones FPV en la línea del frente, la artillería tiene varias ventajas sobre los vehículos no tripulados. En primer lugar, el alcance de destrucción. En el caso de la Bogdana, este indicador es de 45 kilómetros.
Los proyectiles son baratos e inmunes a las interferencias de radio, además de ser sumamente eficaces contra la infantería enemiga. La carga de combate, es decir, se trata de capacidades de destrucción completamente diferentes, tanto contra el personal como respectivamente contra equipos y puntos clave. La ubicación temporal constante del enemigo. Si el dron ataca a un objetivo solitario, es decir, a un militar concreto del ejército de ocupación, entonces, en consecuencia, las capacidades de la artillería autopropulsada bogdana permiten atacar áreas extensas. Es decir, esto es lo que frena los llamados asaltos locales de los ocupantes rusos. Guerra prolongada y defensa. En ella se requieren soluciones rápidas y eficaces por parte de los ingenieros militares ucranianos. Mientras los ocupantes rusos siguen soñando con la desmilitarización, Ucrania se está convirtiendo gradualmente en una de las mayores forjas de armas del mundo. Seversk y Pokrovsk están envueltos en combates. El enemigo lanza infantería, pero Ucrania ha frustrado todos los planes rusos. El avance ruso en Pokrovsk ha sido detenido, y en Kupiansk el triunfo ucraniano sorprende incluso a corresponsales militares Z. Las tropas rusas están aisladas y condenadas. Todos los detalles sensacionales en el reportaje. Siversk no ha sido capturada, aunque la situación en la ciudad es complicada. El mando operativo desmintió las noticias falsas rusas sobre la toma de la ciudad. Por su parte, el proyecto Deep State informó que las tropas de ocupación rusas han intensificado los intentos de avanzar en la zona de Siversk, en la región de Donetsk. Según los expertos, el enemigo sigue concentrando infantería cerca del asentamiento. La situación sigue siendo difícil también en la zona de Pokrovsk. Sin embargo, nuestro mando informa que la situación ha logrado mejorar. El avance de los rusos se ha ralentizado considerablemente y el enemigo ha perdido parte de sus rutas logísticas. Las maniobras que lograron nuestros combatientes, que estabilizaron el frente, incluso saliendo de una situación difícil en la zona de Suky Yar y Lisivka, hoy han nivelado la línea del frente. Hoy, evidentemente, que los rusos no han logrado cambiar nada de manera radical, a pesar de que hoy el enemigo está haciendo enormes esfuerzos para intentar avanzar tanto en el centro de la ciudad como, en consecuencia, hacia las zonas norte de Pokrovsk. Sin embargo, no lograron hacerlo. Al mismo tiempo, varios analistas informan sobre el cerco de facto de la vecina Mirnograd. Según fuentes abiertas, las fuerzas de defensa se vieron obligadas a abandonar algunas posiciones. Sin embargo, cerrar el cerco los ocupantes todavía no pueden, y en consecuencia, el caldero no se produjo. En Kupiansk hemos logrado grandes éxitos y avances significativos. Estamos orgullosos de los resultados obtenidos y de la dedicación de nuestro equipo. Continuaremos trabajando con el mismo entusiasmo para alcanzar nuevas metas y superar expectativas en el futuro. En Sutam han alcanzado tal escala que incluso los corresponsales de guerra de SED no pueden dejar de reconocerlos. En particular, se informa que las tropas rusas en la ciudad ya han sido cortadas del cruce sobre el río Oskol, ubicado más al norte, a través del cual se realiza el suministro. ¿Cómo influyó en la situación el informe de Gerasimov sobre la toma de Kupiansk? Esto influye negativamente. Tras mentir, el mando en el terreno debe alinear la realidad con los informes sin tener en cuenta pérdidas ni necesidad. Por el contrario, algunos éxitos de la Federación Rusa son reconocidos por el mando ucraniano en la región de Kharkov, en particular en Volchansk. En Volchansk, allí el enemigo también logró avanzar un poco entre las ruinas en las que hoy se encuentra el propio Volchansk, evidentemente. Supongo que, lo más probable, la presión en esta dirección podría intensificarse. Sin embargo, las pérdidas rusas hoy, y digamos las unidades rusas que se encuentran en esta dirección, están algo agotadas. En cambio, en el sur del país, el frente logró estabilizarse definitivamente. Las noticias alarmantes que llegaban en las últimas semanas desde las posiciones en Zaporizhia y Dnipropetrovsk, al parecer, han terminado. Las reservas que llegaron a estas direcciones cumplieron con su tarea. Contuvieron a las unidades de asalto de la Federación Rusa. Hoy, las fuerzas de defensa ucranianas lograron mejorar sus posiciones tácticas en el frente de Zaporizhia y en Dnipropetrovsk.
Hoy no mencionamos las ubicaciones, sin embargo, los nuestros han avanzado. En consecuencia, estas acciones de contraataque no lo permiten. Este es el resultado. El ejército ruso está perdiendo ritmo, pero de nuevo, esperamos un refuerzo con reservas. Al mismo tiempo, los analistas señalan que en los últimos meses, en el contexto de los asaltos desesperados de la Federación Rusa, cada vez aparecen más en la red. Videos desde las posiciones rusas donde ellos cuentan abiertamente a qué precio se toma el control de tal o cual plantación forestal. No hay rotación, no hay comida, bebemos lo que podemos. El agua no llega cada 3 días, la comida no llega, los muchachos están muriendo. En un mes ya han muerto y resultado heridos más de 50 personas. Gente, quien escuche este video o lo sepa, ayuden. Nos están enviando al matadero, comandantes. No nos consideran ni siquiera personas. Bueno, tal vez esto finalmente llegue a aquellos que todavía están pensando en unirse a las filas de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, porque a los contratistas rusos simplemente no les espera otro destino. Sensación. Chequia prácticamente entra en guerra contra Rusia y se ha puesto en marcha un verdadero sobre de la muerte. Desde los arsenales checos ya se preparan toneladas de municiones que pronto llegarán directamente al frente. Europa está reiniciando las reglas de la guerra. Esta decisión estratégica puede enterrar definitivamente los planes de Putin. Todos los detalles explosivos a continuación. Ucrania y Chequia están creando su propio Ramstein. El objetivo de nuestro país es profundizar esta cooperación mediante la firma de un acuerdo intergubernamental y un programa de apoyo a las empresas afectadas. Un Ramstein industrial, señaló el ministro de Economía, Medio Ambiente y Agricultura de Ucrania, Oleksiy Sobolev. No solo el complejo militar industrial checo, sino también el liderazgo político del país en el contexto de las llamadas iniciativas técnicas es un elemento clave en el suministro material y técnico de las fuerzas de defensa de Ucrania. La Embajada de la República Checa en Kiev informa que Chequia apoya la transformación democrática y la integración euroatlántica de Ucrania, tanto en el ámbito político como a través de proyectos e iniciativas concretas. Para el Ministerio de Asuntos Exteriores de Chequia, Ucrania es un país prioritario en la cooperación para la transformación, un país de especial atención dentro de la cooperación checa para el desarrollo, así como beneficiario de ayuda humanitaria. Hasta el momento, según la iniciativa checa, ya se han entregado alrededor de 2 millones de proyectiles de artillería. Esto ha fortalecido significativamente las posiciones de las fuerzas de defensa de Ucrania, tanto en el momento como en la lucha contra batería y, en consecuencia, en el coeficiente de destrucción por fuego. En relación con los ocupantes rusos, la parte checa ha entregado alrededor de 70 tanques para las necesidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania, T-72 M1, más de 140 vehículos de combate de infantería, sistemas de lanzacohetes múltiples y, en consecuencia, se han entregado alrededor de 4,5 millones de municiones, incluyendo proyectiles para artillería. Sistemas y cohetes, además de armas de fuego. En las condiciones de la guerra en Ucrania permanecen 220 empresas checas. Asimismo, en el marco de la cooperación, Ucrania planea entregar a Chequia una lista del equipo industrial necesario que requieren las empresas afectadas por las acciones militares. En el territorio de este país se lleva a cabo la reparación de vehículos blindados dañados y de medios de destrucción. Además, por supuesto, también se produce la fabricación de proyectiles de artillería, principalmente de calibre soviético de 152 milímetros. Es decir, se trata de aquellas empresas que permanecieron en el territorio de Chequia desde la época del Pacto de Varsovia. Y teniendo en cuenta que alrededor del 70% de los medios de destrucción de las Fuerzas Armadas de Ucrania siguen siendo de fabricación soviética, esta es una ayuda invaluable por parte de este país. En el marco de la iniciativa checa se optimizan los procesos de adquisición y entrega de municiones. La parte checa entregó a las fuerzas de defensa de Ucrania tanto aviones como helicópteros, así como personal de las unidades de aviación de las Fuerzas Armadas de su país. En este momento, la principal iniciativa de Chequia es precisamente la creación de las llamadas coaliciones, dirigidas en primer lugar a mejorar
las capacidades de las fuerzas de defensa de Ucrania en el contexto de la confrontación con la agresión rusa. La memoria histórica del pueblo checo recuerda bien el desastre que Rusia puede traer a tierras ajenas. Por eso los checos apoyan a Ucrania, que ahora lucha contra el agresor, impidiendo que los rusos conquisten tanto su país como toda Europa. Según los informes, Chequia ha lanzado un megamisil mortal. Esta arma milagrosa ya se está preparando para atacar el mismo corazón de Rusia. La nueva pesadilla alada para el Kremlin se convertirá en un as bajo la manga para las Fuerzas Armadas de Ucrania, y sus capacidades son impresionantes. Alcance, precisión, poder destructivo. Y esto es solo el comienzo de la ayuda occidental. ¿Qué más han preparado los aliados para Ucrania? Todos los detalles impactantes en el reportaje. La empresa checa LPP ha desarrollado un nuevo misil de crucero llamado Narval. Ya en enero-febrero de 2026, el Narval será probado en condiciones de combate en Ucrania. Y para marzo ya está previsto el inicio de la producción en serie en Chequia. ¿Qué más se puede decir sobre este misil? Si contamos con un conjunto de misiles de crucero como el Flamingo, el Narval y otros misiles, creo que a los rusos no les irá muy bien a partir del año nuevo. El Narval, según escribe el análisis de Defense Express, es capaz de atacar a una distancia de hasta 680 kilómetros. Esto es más que suficiente para atacar Moscú y la base rusa de bombarderos estratégicos Engels. Entonces, ¿qué se sabe ahora? Ahora se sabe que este misil podrá volar 650, 700 kilómetros. Se sabe que mide unos 4 metros de largo y que su ojiva es bastante considerable. 4 metros de longitud, tiene buena aerodinámica, pero su peso total es de unos 260 kilogramos. Es decir, la ojiva será más o menos como la del Shahed, 40 o 50 kilogramos, no más. Es capaz de volar, como dije, entre 680 y 700 kilómetros. Y tiene su propio sistema de navegación, que no se ve muy afectado por la guerra electrónica. El copropietario de LPP, Radim Petrash, explica que, idealmente, las Narwhal deberían formar parte de un gran ecosistema. Queremos idear algo que funcione en un entorno alterado. Enviaremos 10 o 20 de nuestros drones básicos de 40 kilogramos que suprimirán la defensa antiaérea del enemigo. En ese mismo instante, 2 Narwhal volarán rápidamente por encima de ellos, y sobre ellos, un par más de drones invisibles. Por lo tanto, dado que el Narval es parte del sistema, se puede suponer que el dron furtivo Night Ride Stealth y el dron MTS también podrían agregarse a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y no me sorprende que aparezcan tales misiles. No me sorprende que aparezcan en la República Checa. No me sorprende en absoluto que el sector privado sea mucho más eficiente que las empresas estatales. Y espero que este misil pueda causar muchos problemas a los rusos. Sobre todo porque Chequia afirma que se trata de un ecosistema concreto, en el que no solo habrá un misil de crucero, sino también drones. Y mientras Chequia se prepara para probar su misil en Ucrania, Noruega planea comprar un misil terrestre con un alcance de 500 kilómetros. La UE dice que vamos a construir un muro de drones, y Noruega dice, yo haré lo mío allí, no se preocupen, ellos harán lo suyo. Porque es un país muy rico, tienen mucho dinero y ahora han anunciado este programa, que van a crear, comprar o tal vez producir conjuntamente misiles de alcance medio, con la idea de poder llegar hasta Murmansk e incluso quizás hasta Moscú. Mientras tanto, en la UE ha comenzado el llamado desfile de proyectos nacionales para la producción de armas de largo alcance. Países Bajos insta a sus propios desarrolladores a presentar una alternativa al Tomahawk en un plazo de 3 meses. Se han anunciado los requisitos de alcance y peso de la ojiva. Suecia quiere obtener misiles de largo alcance de 2.000 kilómetros contra Rusia para el año 2030, porque existe una situación de emergencia. ¿Llegará hasta Moscú? Francia quiere crear un misil balístico con un alcance de 1.000 kilómetros. Mientras tanto, actualmente solo 3 países europeos tienen medios reales para realizar ataques a distancias superiores a 1.000 kilómetros. Estos son el Reino Unido, que cuenta con misiles Tomahawk estadounidenses y misiles balísticos Trident estadounidenses para submarinos. Está Francia, con sus propios misiles de crucero MDSN y los balísticos M51. Y Ucrania con el Neptuno Largo y el Flamingo, que ya están en funcionamiento. Además, es crucial destacar que, entre estos 3 países mencionados, solo Ucrania posee una experiencia de combate real y verificable, habiendo utilizado de manera efectiva y sostenida una variedad de armas de largo alcance en enfrentamientos directos y prolongados contra las fuerzas militares de Rusia, lo que le otorga un conocimiento práctico invaluable en este tipo de confrontación.